Oigan, pues muchísimas gracias y quiero a usted felicitarlo por la decisión de estar viendo Aprender a Envejecer esta mañana. Ya lo saben que con toda la alegría y el entusiasmo vamos a iniciar nuestra sección de Mejorando mi Salud y hoy tenemos una invitada fenomenal, la doctora Edith Buendía Cornejo. Fíjense, la doctora es médica cirujana y además es especialista en geriatría. Viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y está adscrita al Hospital General de Zona número 53 del glorioso Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos compete el día de hoy son disertaciones filosóficas sobre osteopenia y osteoporosis, que es algo muy importante en las personas mayores y qué mejor que estés con nosotros platicando. Muchas gracias, Clay. ¿A qué le llamamos osteopenia? Ok, bueno, la osteopenia se va a definir como una disminución en la masa ósea, en la masa de la densidad ósea. Tenemos que recordar que de forma natural todos nosotros vamos a tener un recambio de hueso. Tenemos células que destruyen hueso, que se llaman osteoclastos, y células que crean hueso. Más o menos como a los 35 años de edad es cuando alcanzamos un pico de densidad mineral ósea máxima. Sin embargo, conforme envejecemos, va a ser normal perder parte de esta densidad mineral ósea. En aquellos casos en donde la reabsorción del hueso es mucho mayor en comparación a la formación del hueso, es cuando aparecen enfermedades que se conocen como osteopenia, y cuando es más grave, es más fuerte esta pérdida de hueso, se conoce como osteoporosis. Digamos que en esta pérdida, para que todos entendamos fácil, en esta pérdida del hueso que viene de osteopenia, que es una disminución de la masa ósea, podemos decirlo fácil, claro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me tardo ahí estacionada en la osteopenia antes de que yo evolucione a osteoporosis? Ok, esto va a depender de muchos factores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de la masa ósea con la que yo tenga. Si cuando soy joven desarrollé un músculo adecuado, hice ejercicio, tengo buenos hábitos, no fumo, no tomo, va a ser más la cantidad de hueso sano, porque el músculo está muy asociado al hueso, que voy a desarrollarlo. El hueso y el músculo están directamente asociados. Vamos a generar, entre más músculo, vamos a tener un hueso mejor, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene malos hábitos o simplemente por un envejecimiento, factores externos, por ejemplo, como la posmenopausia, el tabaquismo extremo, esto va a presentar pérdida en la densidad mineral ósea y, por lo tanto, que el hueso se haga más frágil. Y con eso, pues, riesgo de fracturas. Entonces, después de que una persona tiene osteopenia y no se atiende y no mejora su salud, lo que sigue sería tener osteoporosis. Exacto. La osteopenia tiene carácter de ser reversible. Claro. La osteoporosis. De hecho, también existe tratamiento para que la osteoporosis sea reversible, aunque obviamente pues partimos de un hueso más frágil. Entonces, pues es importante darle tratamiento desde una etapa preventiva. O sea, aquí tenemos que imaginar, por ejemplo, como si fuera un semáforo. En donde en la parte amarilla tendría que ser como la osteopenia, ¿sí? Tenemos que, es la cuestión de cuidado, prevención, para evitar llegar al foco rojo. Que el foco rojo ya sería la osteoporosis, que son esas gráficas que nosotros vemos cuando nos entregan la densitometría ósea. Y decimos, usted está en amarillo, pues cuídese porque ahí puede estar lo más importante. La prevención es algo que no hacemos en México, sobre todo cuando tenemos enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a pensar en artritis, en lupus, en gran cantidad de enfermedades, ¿no? De repente, nosotros nos damos cuenta que llegamos a cierta edad y tenemos osteopenia o osteoporosis y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Nos puedes decir cuáles son los factores que están asociados al desarrollo de osteoporosis? Sí, por supuesto. Como ya lo habíamos comentado, la disminución en la masa muscular, es decir, pacientes que tienen sedentarismo, factores que van a disminuir directamente el músculo. ¿La diabetes? La diabetes es una, por ejemplo, enfermedades como hipertiroidismo no controlado, enfermedades como aquellos pacientes que consumen exceso de medicamentos, por ejemplo, omeprazol, ¿no? Que hay gente que lo consume de forma como si fuera la sal de la mesa. Si están ahí en el buró y usted está mientras ve Aprender a Envejecer, un omeprazol. ¿No? O sea, los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Pacientes que tienen lupus o que tienen alguna otra enfermedad o automedicaciones. No es raro encontrar pacientes que tienen dolores articulares y consumen algún analgésico que contiene algún tipo de esteroide, y de forma crónica es muy frecuente que desarrollen osteopenia o bien osteoporosis. Y el problema
síntoma es que es asintomática. Claro. ¿Esteroides son como la prednisona? Exacto, prednisona, dexametasona, por ejemplo. La gente que tiene un cuadro respiratorio va a alguna consulta y sale siempre con esteroides. Exacto. Es algo importante que ver. Por eso te pregunto, prednisona. Sí, prednisona, betametasona. sí, casi todo lo que termina en zona, betametasona, prednisona, hidrocortisona, etcétera. O sea, son algunos medicamentos que pueden, a la larga, el uso prolongado, desarrollar osteoporosis. Y mencionamos aquí las enfermedades como lupus, artritis, porque son el prototipo de enfermedades que hacen que los pacientes estén consumiendo este grupo de fármacos, claro, sin duda alguna. ¿Qué podemos hacer las mujeres para evitar la osteoporosis? Sabemos que en torno a la menopausia y el síndrome climatérico, pues viene esa época en donde estamos muy preocupadas porque de lo que más vamos a adolecer va a ser de los huesos. Claro, y aparte es frecuente, por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es un chequeo temprano y sobre todo una prevención, ¿no? El hacer ejercicio, el movilizarnos, independientemente de la edad, es importante. Los ejercicios que generan pesas, obviamente un peso adecuado de acuerdo al tipo de paciente, es una forma para mejorar las condiciones. El disminuir el tabaquismo, el disminuir el consumo de café, obviamente evitar factores de riesgo como el uso crónico de omeprazol. O sea, aquí es frecuente que el paciente consuma el medicamento antes de pensar en, primero tengo que mejorar mis hábitos, ¿no? Primero tengo que evitar ayunos prolongados, evitar demasiados irritantes, llevar una vida sana, porque básicamente la osteopenia y la osteoporosis van a ser asintomáticas. Entonces, muchas veces se detecta ya cuando el paciente tiene una fractura, una caída y pues sobre todo el riesgo de desarrollar alguna discapacidad. Y que las caídas son algo que nos preocupa muchísimo, muchísimo. En las personas adultas mayores porque puede ser fatal. Claro, o sea, la prevención, por ejemplo, por decir algo, la fractura más grave que tenemos un adulto mayor es la fractura de cadera y puede tener una mortalidad incluso hasta del 30% posterior a un año de la fractura. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta todas esas consideraciones, doctora. Y pensemos en una persona que actualmente está buscando tratamiento. Yo sé que es muy poquito el tiempo, nos queda poco tiempo, pero necesito que me digas cuál es la línea de tratamiento que se sigue de manera breve una persona que vive con osteopenia o bien osteoporosis. Ok, hay que valorar el uso de bifosfonatos, que son medicamentos bloqueadores de la reabsorción ósea. También podemos administrar vitamina D y aumentar la ingesta de calcio. Básicamente es eso, dieta, ejercicio y obviamente mejorar los hábitos. Sin duda algo que tendremos que desmenuzar con mucho tiempo en otro programa, doctora. Y pues ahí estoy viendo las manitas alzadas del público, Tati. Buenos días, doctora. Buenos días. Mi nombre es Guadalupe Gómez. Tengo osteoporosis. Quisiera saber cuáles son los cuidados y los riesgos que puedo correr. Ok. Gracias, Lupita. Muy atinada tu pregunta. Sí, claro. Bueno, para empezar, la osteoporosis es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se piensa. Es una enfermedad que, si bien es una etapa en la que tenemos factores de riesgo para desarrollar fracturas, que es la parte más temida, obviamente en pacientes que ya tienen establecida una osteoporosis, lo que tenemos que hacer es todas las medidas necesarias para evitar las caídas, ¿no? Que es el uso adecuado del calzado, el utilizar algún tipo de barrera que me pueda permitir el que no me vaya a caer y al mismo tiempo acudir con un especialista, acudir con un médico que me pueda proporcionar el tratamiento, ya sea con bifosfonatos, con suministración de vitamina D, de calcio y cambiar aquellos factores de riesgo que pueden ser modificables. La ventaja de tener osteopenia es que hay una prevención. Es un paciente que ya tiene osteoporosis, también mientras no tenga la fractura, estamos todavía a tiempo de prevenir caídas, ¿no? Y sobre todo tener ese panorama de que todavía estamos como a tiempo. Obviamente hay condiciones que nos van a incrementar factores como caídas, etcétera. Hay que tratar de evitarlos. Y si me permite, doctora, también Lupita, pues la cuestión es hacer ejercicios de fuerza, porque el músculo se sigue desarrollando. Es mentira que ya las personas mayores ya para qué y que el músculo así se quedó. Hay que hacer ejercicios de fuerza, porque como bien dijo la doctora, entre más fuerza tenga el músculo, mejor vas a estar. Pero también toma como aliado al sol, porque si tú tomas la vitamina D, pero no te expones al sol, no te va a absorber en el cuerpo. Entonces, saliendo de Aprender a Envejecer un dominguito, pues te vas a solear un ratito con
tu bloqueador solar, para que puedas aprovechar los beneficios de esa gran vitamina que es importantísima. Hacer ejercicio y moverte sin duda va a ser de lo mejor que puedes llevar a cabo, y por supuesto una alimentación rica en calcio, siempre y cuando no convivas con alguna otra enfermedad que te haga limitar el consumo, la ingesta de calcio. Por eso es tan importante acudir a la valoración, como bien nos ha dicho la doctora esta mañana. Gracias por tu pregunta, Lupita, ojalá te ayudemos mucho. Doctora, pues se nos hace breve el tiempo, es un tema muy vasto, pero creo que hemos reafirmado lo que aquí siempre decimos en Aprender a Envejecer, que justo la prevención es lo más importante. Sí. Y prevención la hacemos una vez que ya tenemos la enfermedad, por ejemplo, osteoporosis, a que no tengamos otra cosa más, ¿no? Por supuesto. Pues un verdadero placer.